Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué Hola tal? Bea, ¿qué tal? Qué gusto vamos a poder conversar. Contigo siempre es un gusto conversar porque siempre tenemos mucho material, aprendemos un montón, así que te doy la bienvenida a este espacio del IAB, que es un espacio de entrevistas que tenemos aquí en gestión. Hablemos, Javier, de un tema post pandemia. Pues bueno, pero no se puede decir post porque todavía seguimos en este tema, pero digamos que ya en gran medida muchas de nuestras actividades están retornando y esta, no me gusta decirlo, pero a ver, esta nueva normalidad que le llama a todo el mundo, nos trae a nuevos personajes. Entonces, cuéntame, ¿de qué podemos hablar al respecto de estos nuevos personajes que se quedan en casa y que además son full digitales? Sí, sí, una de las cosas que ha venido sucediendo en los últimos años, incluso en la prepandemia, Bea, es que comienza, y seguramente hace muchos años, pero había que visibilizarlo, ¿no? Y es que comienzan a aparecer segmentos en la población, segmentos nicho quizás, y luego van creciendo, algunos podrían desaparecer, que son pues consecuencia de coyunturas o de una evolución global, ¿no? Por ejemplo, en el 2018, descubrimos pues este peruano pingüino, ¿no? Este grupo de hombres que comienzan a compartir roles con la pareja y hacerse responsables de una serie de tareas que antes no lo hacían, ¿no? Lo Y recuerdo, así lo como, mencionaste creo que en un net camp, en algún evento de eh, estos, tú eh, nos hablaste. en el Talking del Ah, 2019, sí. ya. Eh, entonces, cada año nosotros vamos como monitoreando una serie de tendencias también que ocurren en términos de segmentos que aparecen o que eran más pequeños pero comienzan a ser más visibles, ¿no? Y en pandemia descubrimos que hay un grupo de gente, que es alrededor del 24%, que los hemos bautizado como los Homo Home. Pero no quiero hablar de ellos, pero lo menciono, ¿no? Que son uno de cada cuatro peruanos que invirtió en sus viviendas, en los que mejoraron las condiciones de su hogar, ya no quieren regresar, no quieren salir de ellos, no quieren, claro, quieren hacer su vida normal, pero quieren operar, quieren que su centro de operaciones sea el hogar porque lo han convertido en ese Disney donde se pueden entretener, donde pueden trabajar, dormir, cenar y, en fin, y su vida social. A eso los hemos llamado los Homo Home, aunque quiero decir que ese puede ser un segmento que desaparezca con el tiempo, porque inevitablemente vamos a volver de alguna manera pues a reactivarnos socialmente, qué sé yo, entonces salir de casa va a ser tan común como lo hacíamos antes. Y una de las cosas que descubrimos en este último año, este es el segmento que te quiero contar, que es el TECHI. Es verdad que fue 2 años de laboratorio para este grupo de gente, porque si no, de repente hubiera tardado un poco más en despertar su interés. Claro, El claro. TECHI es toda persona que tiene un interés y una atracción por la tecnología y los dispositivos electrónicos, digamos, que representa el 41% de la población del Perú. Es más o menos poquito más de 5 millones de hombres y mujeres. Entonces uno puede decir, oye, tanta gente, en realidad sí. Un techi es aquel que puede tener, bueno, la condición es que tenga más de 6 aparatos, pero por ejemplo, ¿qué? Un Smart TV, que seguramente Todos más tienen. del 50% del país lo tiene. Sí, claro, Un seguro. smartphone, más del 80% del país tiene un smartphone, ahí tiene 2 dispositivos. Y cualquier otro aparato que pueda ser conectado a Internet. Que pueda ir Una, sumando, digamos. Entonces ya tienes, mira, tienes tus AirPods, por ejemplo, toda esa tecnología de inalámbrica, tu no laptop, el wearables, claro, tu pulsera para exacto, it, claro, exacto, sigue sumando. exacto. ¿Sí? Entonces, claro, uno puede llamarle la atención, pero finalmente sí puedes decir, oye, ¿verdad? Hay tantos aparatos que yo he ido comprando que termina siendo clasificando como un techi. El techi en el Perú se divide en dos. El techi senior, que Claro, seguramente eres tú de ese grupo, el que tiene ya, su smartwatch, el que tiene su asistente de voz, el que claro, suerte. seguramente tiene cámaras conectadas a un circuito y Ajá. monitoreo, Que lo ¿no? controla también con voz, Que lo claro. controlas con voz o lo controlas Voz.
Tu con el Echo, tu smartphone. Alexa, claro, Entonces, tienes una orientación a tratar de convertir tu vida y tu hogar en muy inteligente, digamos. Ese es el 25% de los techis en el Perú. El 75% son los principiantes, ¿no? Los juniors, los que comienzan tardíamente con algunos dispositivos, pero les encanta escuchar, leer y hablar sobre todo y lo que saber, salga en ese sentido, ¿no? y saber todas las funcionalidades, ¿no? Y Porque saber todas las muchos de funcionalidades. estos entran, digamos así, y luego se apasionan con el tema porque ven la mejora, digamos, el beneficio que la tecnología te suma a tu propio vivir, ¿no es cierto? Entonces, Exacto, y además que decantas en eso, porque hoy la gente se entretiene con streaming de video, de música. Entonces, conectarte a eso requiere que le pongas un poco de atención a cómo conectarte, descargar, en claro. fin, configurar. Entonces, de alguna manera, eso se está llevando a meterte un poquito más que antes, que simplemente comprabas una tele, le enchufabas y el control remoto, ¿no? Hoy requieres un poquito más de dedicación para programar y configurar tu tele como lo harías con una computadora. Eso yo creo que también colabora mucho en que haya cada vez más gente que comienza a romper el miedo, porque además cada vez está hecho más fácil, ¿no? Entonces la gente comienza a perderle el miedo a la tecnología, cosa que siempre ha sido una barrera para nosotros, ¿no? Claro, ahora, tiene que ver mucho, el otro día conversaba con la innovación, ¿no? Porque no tiene que ver con las edades. Porque mucha gente me decía, no, es que son los más chicos, tus hijos. Pero no tiene que ver con las edades, yo creo que tiene que ver con las personas más bien. ¿Qué me Sí, dices? sí, es una actitud. Es transversal a todas las edades y no tiene que ver con los últimos años, ¿ah? Yo te puedo hablar de repente de hace 40 años, gente que está, claro, para los dispositivos de hace 40 años, ¿no? Y que siempre buscaba tener el último aparato de la moda, ¿no? Entonces, efectivamente, es una actitud de vida, ¿no? De estar siempre también incorporando la innovación tecnológica a su vida, ¿no? En general. Y Claro, para, y, para, y para complementar, a mí también me han hecho la pregunta cuando he expuesto sobre eso, me han dicho seguramente son los millennials, seguramente son los zetas. No, más bien son millennials adultos hacia arriba. Tenemos generación X y algunos baby boomer, pero sí hay una condición. Son principalmente gente que labora, que trabaja, que tiene ingresos. Son gustitos que se dan, es como un hobby. Y claro. tiene un perfil específico también como consumidor, ¿no? Claro, 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 totalmente, totalmente. Pero mira, a mí me parece súper interesante. Yo conversaba el otro día contigo también, ¿no? Este perfil innovador de las personas. Yo te decía, claro, pueden haber sido innovadores hace 40 años y resulta que fueron los que primero en su casa compraron el radio, claro, que era antes de tubos a transistor. Claro, O sea, claro. claro, o trajeron su primer tocadiscos o trajeron después su primer Walkman. Entonces, claro. O su Entonces, primera computadora, ¿no? O el Atari. claro, No, las consolas, Sinclair, no me acuerdo cómo se llamaba la primera computadora que salió muy chiquita, ¿no? no, es que había, yo me acuerdo, la Atari 600, la Commodore, Claro, claro, después tenías una chiquitita que sacaron los españoles que se llamaba Sinclair, que claro, con un tablero de exacto, tecladito chiquitito, que lo conectabas además a la televisión. claro. Este, Ese personaje hoy es un baby boomer, claro, pero totalmente. antes estaba en la plenitud de su chivolada, ¿no? Tendría, pues, no sé, entre 30 y 40 años de repente. Sí, o menos, Entonces, ¿no? Pero digamos, o menos de repente, o pero menos de confirma repente. lo que, claro, con ese ejemplo confirmamos que esto es más una actitud transversal a todas las edades y que además no es un tema de la modernidad, ¿no? Eso puede venir de hace generaciones atrás. Habrán cosas a las cuales sí no volveremos, Javi, que la tecnología además nos va a permitir poderlo hacer, ¿no? Hablamos el otro día, por ejemplo, de las reuniones. Probablemente tengamos reuniones físicas, sí, claro, pero te las vas a pensar más, ¿no? Estos eventos, por ejemplo, que antes te ibas y te metías toda una mañana y tenías que atravesar Lima para llegar, esas cosas, por ejemplo, nos las repensaremos, ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, en el 2020 recordarás que mucha gente, se escuchaba mucho es cuándo regresaremos a la prepandemia, cuándo volveremos a la normalidad, ¿no?
De hecho, en el 2020 hubo noticias globales que decían que la presencialidad desaparecería y que todo se iba a hacer compras por internet, en fin, todo iba a ser digital, ¿no? En el 2021 se retractaron mucha gente. En el 2021 se ha valorado, las encuestas de Ipsos dicen que la gente quiere regresar a la presencialidad, por lo menos en el Perú. Y lo que encontramos ahora es que la gente quiere retornar a la época del 2019 en actividades sociales, pero no quiere regresar a antes, quiere quedarse en este estado híbrido. Y yo creo que vamos a vivir tiempos, que ya arrancaron el año pasado, de hibridad, pero pensando no solamente con el trabajo o estudio remoto versus presencial, sino compras presenciales o compras por internet. No es ni una ni otra, es a veces uno, a veces el otro. Creo que el Perú va a entrar este año a definir en muchas actividades que las cosas no son dicotómicas, no es ni sí ni no, ¿no? Y que creo que estamos ante un consumidor que va a tratar de buscar siempre el mix. Yo creo que eso nos pinta la cancha. Este año vamos a hacer un poco más así, vamos a tratar de ser más flexibles, de repente es la Claro. palabra, ¿no? En Modo, una serie de modo, cosas, ¿no? claro, modo híbrido en una serie de cosas, en una Sí, serie de actividades, en el trabajo, en este tema de los eventos, ¿no? En sí, cosas inclusive familiares, ¿no? y combinando con la digitalidad, ya el peruano se digitalizó, no todos como quisiéramos, pero el grupo que no esté todavía digitalizado lo va a hacer en corto plazo. Entonces, claro, la digitalidad es divertirte, entretenerte, educarte, laborar y otras actividades, incluso sociales, también a través de la internet, en fin, de lo digital, ¿no? Correcto. Entonces, y como siempre, donde están esas audiencias estará, por supuesto, la publicidad, el marketing digital, ¿no? Entonces, hacia allá vamos y lo estás viendo. Mira los incrementos de los números en cuanto a inversión publicitaria, por ejemplo, que hemos tenido en estos 2 últimos años. Habla de un estado en el que pensábamos que estaríamos en 5 años y eso llegó ya, ¿no? O sea, lo vemos ahora, ¿no? Efectivamente, además los estudios en Ipsos también muestran, por ejemplo, un reciente fresquito estudio entre ejecutivos, muestran cómo los ejecutivos son los mayores consumidores de lo digital. Se informan mucho a través de plataformas digitales, se entretienen mucho por plataformas digitales y lo que pasa a nivel de ejecutivos también está pasando en la población. Entonces, dejar de lado lo digital o pensar en que volveremos a parecernos a una vida, no, eso no deja fuera para nada esta suerte pues de universo digital, ¿no? Y ya el metaverso y todo lo que se viene, que ya está a la vuelta de la esquina, nos habla pues de que tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿no? Ya, escúchame, te comprometo porque tenemos que hablar de varios otros temitas. Ahí tenemos varios temas interesantes. Esto que acabas de tocar, por ejemplo, del metaverso, es un tema como para conversarlo porque no es de ahora. Digamos, ahora se está hablando del metaverso, pero esto ya lo veíamos venir y lo veíamos y lo hemos conversado en muchos otros espacios, ¿no? Entonces, eso amerita, por ejemplo, una conversa aparte. Lo que hablamos también el otro día, de, de, de las personalidades, los superhéroes. Entonces tenemos varios temas ahí, Javier. Hay varios temas, sí, hay varios temas un poco para compartir y para verle el lado más allá de curioso, el insight que puede servirle a los negocios, ¿no? Como oportunidades, ¿no? Porque claro, en Ipsos hacemos estos ejercicios proyectivos de afinidad con superhéroes o con animales o con colores o con géneros de película. Y entonces, claro, en la lectura y en el análisis uno encuentra, por ejemplo, solamente para redondear la idea, hicimos este ejercicio haciendo una encuesta de los peruanos por qué tipo de género de película había preferencia, digamos, ¿no? Podría ser incluso múltiple, pero ¿cuál era la que lo orientaba más? Y descubrimos una cosa interesante. Los niños, suena lógico, buscaban ficción. Los adolescentes les gustaban mucho las películas románticas. Tenía que ver un poco de repente con el momento, ¿no? Los Correcto. jóvenes, sean millennials o zetas,
si no tenías hijos, o compromiso formal de vivir, películas de terror. Ya. Es un momento en el que no sientes responsabilidad por alguien, entonces eres adrenalínico, quieres deporte de aventura, Quieres cosas extremas. quieres correr el riesgo de perder la vida, pero sin perjudicar a nadie. El cambio, el que automáticamente es transversal a cualquier edad. Tienes hijos o tienes una familia armada o por armar, pasas a comedia. Ya. Algunos a comedia, otros a drama. ¿Por qué comedia? Porque la gente está cansada de los problemas del trabajo, económicos, con el auto, con el negocio, y lo que buscas es reírte. Eso es algo que también da para conversar en algún momento en términos de entretenimiento, ¿no? Sí, sí. Es un éxito de alguna manera ir a sacarle una sonrisa al auditorio. Y los mayores, bueno, hay los adultos dramáticos, los que están viviendo de alguna manera, pues, una situación en la que tienen que tomar decisiones de repente drásticas con su vida, ¿no? Y los mayores, los adultos mayores, películas de acción. Esa es la que más me gusta contar. ¿Por qué películas de acción? Los adultos mayores, muchas veces jubilados o ya no trabajan, digamos, tienen una vida plana. Claro. O sea, piénsalo, y por la edad, efectivamente, pues es una vida plana, ¿no? Todos los días es casi lo mismo, Claro. en fin, ¿no? O sea, dejaron de hacer sus actividades normales, los hijos seguro ya se fueron. Ya se fueron, la edad no te permite tampoco como para hacer parapente, salvo en algunos casos, y entonces es como pausada, ¿no? Es como, oye, estoy esperando en qué momento paso a otra vida. Entonces, las películas de acción los remonta a tener una vida de velocidad, de balas, de disparo, de curvas, ¿no? De acción. Y entonces, por ejemplo, esa mirada de, digamos, simple de lo que puede interpretar esta asociación con películas te puede llevar a lo que el público podría estar, según el grupo etario, podría estar buscando, con el cual las marcas podrían conectar mejor, ¿no? Claro, ahí hay insights que para las marcas son valiosos, claro. Sí, definitivamente que sí. Así que esas son algunas lecturas que sí, pues a futuro podríamos conversar y sacarle provecho a estos hallazgos, ¿no? Me parece genial. Ok, entonces me quedo con que hemos tenido a las personas en el hogar, al consumidor en el hogar, ¿desde cuándo? Desde que era pingüino y el pingüino se quedó en el hogar. Y ahora tenemos estos techi, ¿no es cierto? Que no son pocos, que están metidos en temas digitales de innovación y a los cuales las marcas deben identificar también. Es un segmento interesante. Así que, y tenemos mucho por conversar de esos otros segmentos que hemos identificado. Sí, ahora que lo resumes, estoy pensando en, oye, y alguien que nos escucha y dice, oye, ¿y a mí eso cómo me puede ser útil? Entonces, claro, uno agarra, por ejemplo, los catálogos de canje de puntos, o tarjeta, o por algún otro programa de fidelización, y quizás una buena parte de la sección deberían ser aparatos smart. Por ejemplo, claro. Porque jale el ojo, por ejemplo, ¿no? O algunas marcas en la manera de cómo conectar con sus clientes, habrá que comenzar a decirles, porque es una marca smart también, porque está en estas ganas, en estos deseos de ir convirtiendo su hogar y su vida cada vez en algo más tecnológico, ¿no? Entonces, ahí hay algo para jalar, ahí hay un hilo que hay que jalar y hay que explorar más también, digamos, porque no es general, ¿no? Claro, correcto. Por ejemplo, este tema de la omnicanalidad, por ejemplo, que las marcas deben entenderla, que es cuando tú presentas que tienes, por ejemplo, atención a través de redes sociales y que también tienes otros canales, tienes WhatsApp, tienes esto. Ok, pero pensemos también, estas personas techis, están más allá también. Están en otras plataformas, consumen otros, tienen otros soportes. Entonces, que de repente no estamos viendo, ¿no? Entonces, estos datos son súper interesantes. Sí, porque además el techi, y con esto cerramos, el techi es el más digital. El techi es el que más internet, redes sociales y compras por internet realiza. O sea, sí hay
características digamos, que corroboran que este Techi es un cliente bastante más en línea, que no quiere decir que no presencial, pero quizás muchas de las marcas, sin saberlo, tienen una cartera de clientes más Techi de lo que creen, ¿no? De lo que creen. En todo caso, el término tampoco es que muy común, ¿no? Lo estamos incorporando y espero pues que en las conversaciones futuras podamos seguir hablando. Y tú mencionaste al tequi. El tequi ya es alguien más sofisticado, ¿no? El tequi ya Claro. es un especialista de la tecnología, ¿no? Claro, Que también claro. lo evaluaremos en su momento. Que también es otro segmento. Y esto que te decía de la experiencia omnicanal también es importantísima, porque si no, entonces, como dices tú, si el mundo es físico y también es digital, yo tengo que darle pues a todos la misma experiencia y tener todo en todas las plataformas, ¿no? Tanto en la física. Efectivamente, no te puedes quedar fuera de eso, ¿no? No No te es puedes. excluyente, no es Así es. excluyente, ¿no? Volvemos otra vez al concepto mix. Tenemos que comenzar a mixear todo, ¿no? Correcto, mira tú, todos híbridos, todo mix. Todo híbrido, sí. Gracias, como siempre, Javier. Un gusto poder conversar siempre contigo y comprometido a que vamos a hacer varias de estas entregas sobre otros segmentos y con información interesante. Por supuesto que sí, Bea. Gracias a ti y agendemos cuando quieras. Gracias. Chao. Listo. Nos Chao, vemos. Chao, chao. chao.